es producto de sus delirios de soledad. Y la obra no tiene puntos, solo comas. Hay algunos autores que dicen que se trata de una obra de una sola frase, porque es como si fuera toda una oración que consta de 47 páginas. Y es como si el protagonista citara las palabras exactas de otra persona o de otro personaje, porque la frase está entre comillas. El argumento. La obra trata sobre un joven que en horas de la madrugada y que en plena lluvia aborda a una persona y su único propósito es retenerlo usando todos los medios que dispone. Y al mismo tiempo aprovecha ese momento para contarle la situación que él vive en ese lugar, en donde él vive. Y al mismo tiempo lo utiliza para desahogarse y contar toda esta, disculpen la palabra, esta mierda de sociedad. Y la obra, para algunos autores, es considerado como un punto de encuentro entre la literatura y el teatro. Y algunos símbolos que encontré en la obra es la lluvia, por ejemplo, que simboliza la incomodidad y el maltrato que sufren los inmigrantes, y al mismo tiempo también simboliza la indiferencia que afecta a toda la sociedad de su entorno. Es algo que afecta sin exclusión. Y otro otro símbolo es la habitación, que la habitación es entendido como el calor de un hogar, el amor de la familia, esa necesidad, esa soledad que experimenta esas ganas de querer sentir el calor de un hogar del protagonista. Y otro símbolo es el espejo, que el protagonista constantemente huye de los espejos porque es como si escapara de aquello que le hace recordar a él que es extranjero. Y al mismo tiempo, el espejo construye la simulación de la realidad, que eso posteriormente lo voy a explicar, y el árbol, que es un símbolo también importante, que tiene dos significados. Uno, que es un lugar similar al paraíso, donde hay paz, tranquilidad, placer y se puede vivir. Y por otro lado, también simboliza el predominio de la ideología fascista de la sociedad francesa, que tiene prácticamente a todos bajo su sombra. Encontré unos autores que decían que las obras de Coltes tienen varias capas de significado, o sea que no solo puede ser interpretado en un solo aspecto, sino que se pueden hallar otras interpretaciones. Y relacionándolo con el contexto actual, en el contexto de la obra, el grupo social dominante es la sociedad francesa, quienes eran nacionalistas, fascistas y tenían un propósito de uniformización, o sea, hacer que varias cosas de la misma especie sean iguales. En este sentido, tenían que deshacerse de los inmigrantes. Y estos inmigrantes están bajo el concepto de otredad. Y la otredad consiste en todo aquello que difiere de un nosotros cultural, o sea, que no es propio de los parámetros sociales a los cuales uno está habituado. Y en este sentido, el otro es el blanco de la persecución, el blanco a ser anulado. Y con relación al contexto actual, los grupos sociales dominantes son los países más desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos goza de una hegemonía, quien también tiene un propósito de uniformización que está relacionado con la globalización, que esta es una expansión a escala mundial de un determinado modo de producción, o sea, el capitalista, que tiene un propósito de generar mercados que permitan garantizar ganancias. Y aquí surge algo que se denomina la homogeneización cultural. Esto es la difusión a escala mundial de un estilo de vida que tiene como propósito borrar las identidades culturales obedeciendo a un mercado capitalista. Y los principales medios de homogeneización cultural son los medios de comunicación. Y por ello es que yo hilo y escojo el concepto, mi eje de discurso de la hiperrealidad. Y, y el máximo representante de este concepto es Jean Baudrillard, que dice de que la hiperrealidad es el exceso de las realidades, o sea, el exceso de las simulaciones de la realidad. Y simulación o simulacro es una imagen a semejanza de una cosa. Y dice que estas simulaciones han pasado a reemplazar a la misma realidad. Y todo esto debido a que los medios de comunicación producen una mediatización cada vez más profunda de
de la realidad. En la obra también se hace referencia de algunos aspectos que dice, por ejemplo, a la luz, que viene a ser otro símbolo, y dice de que esta luz nos hace parecernos tantos unos a otros, y que esta luz increíble que no deja ver nada, prácticamente es como si esa luz cegara. Y aquí encuentro relaciones, por ejemplo, de que con el texto del auge de la tecnología. Ok. Y bueno, mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera el teatro multimedia construye la hiperrealización del sujeto contemporáneo a partir del monólogo de Noche justo antes de los bosques? Ok. Bueno, ahí para que todos se enteren de qué van sus temas. Igual mañana no olviden echarle una chequeada a otros análisis para ver y cotejar mañana. A ver, vamos, Eric. Maestra, sí. Buenas tardes a todas, a todos. Ya, a ver, la obra que yo estoy trabajando es Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Bueno, Saramago escribió la obra en 1995. El autor confesó que escribió la obra a partir de su experiencia caótica, terrible, frente a la Revolución de Portugal de 1974. ¿Qué pasaba en Portugal? Se encontraba sumida en un estado autoritario y militarista, y dicha revolución, que es conocida como la Revolución de los Claveles, acabó con eso y dio paso a un estado democrático. Hubieron muchas pérdidas humanas y económicas, pero el país logró democratizarse y estabilizarse. Y bueno, aunque la historia que se presenta en Ensayos sobre la ceguera no se ubica en un país ni en un tiempo en específico, el propio autor expresó que la historia se desarrolla en Portugal, que es su país natal. Bueno, la obra está estructurada en 17 capítulos que no tienen numeración y está contada por un narrador que es el narrador omnisciente, que es específicamente uno de los personajes, que es, digamos, el principal, que es la mujer del médico. Los personajes son anónimos. Esto es muy peculiar. Saramago se refiere a cada personaje por algún distintivo. Por ejemplo, está el primer ciego, también está la chica con gafas y el personaje que ya he mencionado, que es la mujer del médico, entre otros. Esto refuerza la idea de que son individuos cuya personalidad se basa en los objetos que poseen o el estatus que posee en una sociedad. Eh, También provoca que cada vez que se menciona algún personaje, en la mente del lector se refleja todo el contexto de ese personaje debido a la mención de ese objeto. Por ejemplo, si se dice el primer ciego, ya entendemos lo que al inicio uno de los personajes que se vuelve ciego, entonces ya entendemos que es el primer ciego y todo lo que ha pasado durante el transcurso de la obra. Entonces, eso. Eh, bueno, ay, caramba, ya. Un detalle único de Saramago en esta obra es la forma en la que presenta los diálogos de los personajes, que aportan mucho más a la idea de que son anónimos. ¿Por qué? Porque las frases de cada personaje están separadas por comas en lugar de guiones. Entonces, eso refleja y da a entender que es una sola masa, que no hay un personaje distintivo, a pesar de que la obra sea principalmente centrada en la mujer del médico. Bueno, en la obra de Saramago se presenta la individualidad del ser a través de la metáfora de la epidemia de ceguera que se va propagando. Esta ceguera, curiosamente, afecta a todas las personas con excepción del personaje principal, que es la mujer del médico. Ella es el único personaje que desde el inicio se muestra empática y humana frente a lo que está sucediendo a su alrededor. Ayuda a los demás, incluso a su esposo, sin temer a contagiarse. Eh, Mientras que los demás solo piensan en sí mismos así se van contagiando, se va propagando esta epidemia. Esa ceguera los vuelve seres aún más individuales. Los infectados son hacinados en un manicomio, en donde los personajes se despojan de su dignidad, con el fin de llevar un poco de pan a la boca. Incluso se cosifica, se permiten violaciones, abusos, prostitución, con el único fin de llevar un poco de comida a cada persona.
Así se hace evidente una teoría que es propuesta por Erich Fromm, que él analiza cómo el actuar de las personas va cambiando a medida que se encuentran en ambientes degradantes, a las relaciones que forman entre ellos y la organización que hacen para el manejo del problema. Estos seres ahora ciegos deciden hacer frente a la situación uniéndose, dejando de lado su estado individual para sobrevivir, y la mujer del médico se hace cargo de ellos. Miguel García Posada, que es un crítico literario español, dice que Saramago presenta en esta obra un espacio y tiempo descarnado. ¿Qué quiere decir con esto? Que presenta la realidad tal y como es. Y el mismo Saramago explica que en su obra plasma un mundo que absorbe, demora y olvida a los hombres, sus vidas, sus personalidades, sus historias. Este mundo individual los absorbe y les quita su humanidad. Ya no se reconocen a sí mismos ni entre ellos. A partir de la interacción entre la mujer del médico y los demás personajes, se crea una paradoja entre el ser y parecer. Esto quiere decir, se sustenta con las preguntas de ¿quién ve realmente? ¿Existimos porque nos ven? Lo que pasa es que el hombre se ha convertido acá en un ser insignificante e invisible, y si nadie lo mira, como a todos esos seres anónimos que van a hacer compras, que están viajando, que corren a comprar, que trabajan, pues no existen. Un último punto dentro de este análisis que trata Saramago es la respuesta del gobierno ante esta pandemia que se propaga. El gobierno decide aislar lo mejor posible a los afectados e infectados por la ceguera blanca. Esta es una ceguera blanca que es distinta a la ceguera oscura de las personas que han sido ciegas de nacimiento o que se han ido volviendo ciegas en el transcurso de su vida. En un principio el gobierno promete garantizar las necesidades básicas de los afectados, pero es incapaz de prever el crecimiento de la epidemia y por lo tanto de sostener a los afectados conforme el número va creciendo. El miedo comienza a controlar las acciones del gobierno y los limita. Esto hace que encierren a todo el mundo en este manicomio y al final se olviden de ellos. Al inicio sí les pasaban alimentos, agua, cada cierto tiempo. Luego ese tiempo se fue expandiendo y al final ya no llegaba ayuda. Entonces, ahí estas personas hacinadas en el manicomio se vieron totalmente solas. Eso lo estoy relacionando con la individualidad del ser y con esta nueva normalidad, modalidad en la que nos hemos visto sumidos de quedarnos obligados en casa debido a la pandemia del COVID, y también ahora con este análisis último que le estaba haciendo sobre el impacto del gobierno en la obra, lo estoy relacionando también con las acciones que el gobierno tomó acá en Perú. Mi pregunta de investigación para terminar es ¿de qué manera el teatro ciego deconstruye la individualidad del sujeto contemporáneo basado en la obra Ensayo sobre la ceguera? Ok, Eric, bien. Articula bien esto de lo que estás mirando del gobierno para ver cómo es que sí, trata de diferenciarlo cuando venga del análisis y cuando, digamos, lo estés viendo desde tu perspectiva, ¿no? O desde la perspectiva desde la cual estás problematizando. Ok, a ver, Josué. Maestra, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha algo bajo, habla fuerte. Sí, lo que pasa es que creo que está fallando ya mi audio porque ya desde estos días me están diciendo que está fallando, o sea, se me escucha lejos. Voy a acercarme lo más que pueda. Ya. Compañeros, buenas tardes. El texto que yo estoy tomando en sí es un libro, es el libro de Juan, uno de los evangelios ahí de la Biblia, del Nuevo Testamento. El autor es Juan, el apóstol Juan, que fue un testigo ocular, ¿no? de Jesús, de su vida, de su muerte. Es un judío palestino, ¿no? Que posee todos los conocimientos, costumbres, la historia, la geografía de Judea, de Palestina, ¿no? Y lo escribe en en el siglo I, ya fines, en el 85 a 95, después de Cristo.
Bueno, su objetivo principal del autor en sí fue evangelizar, ¿no? Hablar de Jesús, de la salvación, de todo ello, pero también tiene, se podría decir que subobjetivos, ¿no? Y también, o sea, y bueno, uno de estos subobjetivos vendría a ser cuestionar, ¿no? O manifestar estas opresiones, violencias de las autoridades de aquel tiempo, esos líderes religiosos, y es por ahí donde va mi análisis, ¿no? Por ahí yo llevo mi análisis y entonces el autor lo que hace es cuestionar a estos líderes, ¿no? Políticos como religiosos, que eran tantos sacerdotes, rabinos y muchos ellos, pero entre todos ellos estaban los fariseos, que en hebreo vendría a ser separar, ¿no? Y eran conocidos como los separadores. Ellos se encargaban mucho de separar toda costumbre, toda cultura que no sea la judía, ¿no? Los llamaban como paganos. Entonces, se centraban en separar todo eso y había cierta tensión ya en la sociedad porque era muy estricto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Se, se presionaba mucho vivir estrictamente a la ley, ¿no? Entonces incluso hasta se separaba de los propios judíos de la sociedad, ¿no? Los propios judíos que no cumplieran al pie de la letra la ley, ¿no? Entonces, todas estas represiones suceden. Yo de hecho me centro en Juan 8 del 1 al 11, ¿no? Que trata de una mujer encontrada en adulterio y que está siendo a punto de ser apedreada, ¿no? Está siendo a punto de ser asesinada, ¿no? Por la sociedad y, bueno, no llega a ser asesinada, pero está a punto de serlo. Entonces, el autor lo que hace es eso, ¿no? Cuestionar todos esos abusos y es algo curioso que el autor usa la ironía en su texto para llamar a estas autoridades judíos, ¿no? Pero no se refiere a la sociedad, sino a estos líderes, ¿no? Estos políticos y religiosos que se hacían llamar judíos genuinos y usa esta técnica, o bueno, este recurso, ¿no? De la ironía que también era clásica en aquel tiempo, ¿no? En la escritura. Entonces, en todos esos aspectos del libro, del texto, podemos ver desde la violencia de poder, porque en la mujer encontrada ahí en adulterio que está siendo a punto de ser apedreada, hay una violencia de abuso de poder, perdón, quiero decir abuso de poder, porque se está condenando, se está castigando a una mujer, ¿no? Se le encontró en adulterio, pero se le castiga a una mujer y no al hombre. Entonces, pone en evidencia mucho esos abusos de poder, también pone la religiosidad que estaba bien marcada en esa sociedad, ¿no? Y que generaba también cierta represión, ¿no? Por estos líderes políticos y religiosos. Vemos el clasismo también, porque había mucho clasismo en esa sociedad y que es reflejada en el libro, ¿no? Porque hay mucha diferencia de clase y eran como que excluidos y eran vistos inferiores a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, incluso a los que se podría decir clase media, los que eran carpinteros y que trabajaban de acuerdo a los que se contrataban, también eran como que excluidos. Entonces había mucho clasismo y como también la otredad, que es el tema por donde yo estoy yendo. ¿Y qué es la otredad? Podemos ver que es la condición de ser otro desde la RAE, ¿no? Su definición más, se podría decir, no sé, simple, pero también desde estudios antropológicos podemos ver que el otro, la otredad, es toda persona o toda cultura, ¿no? Todo otro cultural que es inferior y peyorativo. Bueno, no es inferior, sino que es visto, ¿no? Como una cultura inferior, peyorativa, o una persona vista de esa manera, inferior y peyorativa, ¿no? Por ahí es donde yo estoy estudiando el término de otredad por estas ramas, se podría decir, por la antropología, también entro lo que es la filosofía y un poco de la sociología con este término, pero bueno, la otredad en el texto que analizo, que vendría a ser también la mujer, es vista como otredad, sus opiniones, sus discursos no eran muy considerados y peor aún si es que era vista como mujer pecadora o la mujer que se encontraba en adulterio, por ejemplo, sus discursos, su
sus palabras no valían, ¿no? No podía defenderse, no podía apelar a alguna acusación, simplemente era castigada, ¿no? Era vista como como era, por decirlo así, la mujer era una otredad en esa sociedad, era vista como alguien, un ser inferior al hombre. También era la otredad del término religiosidad, porque entre judeocristianos y los judíos había también cierta otredad porque los veían como unos otros, los separaban de sus sinagogas y varias cosas allí que compartían ciertas costumbres, pero que sin embargo hacían cierta separación, cierta exclusión, ¿no? Porque eran vistos como inferiores también, pese a que tenían las mismas culturas y eran de la misma, del mismo territorio, ¿no? Con respecto a las culturas también separaban mucho a los samaritanos, otras culturas que no sean las judías, eran mal vistos a los propios judíos que se relacionaran con personas que no pertenecían a su cultura, entonces la otredad estaba muy fuerte también. Bueno, yo lo identifico en todo el libro y en el texto donde yo estoy tomando, la otredad bien fuerte, bien marcado, ¿no? Que el autor también lo plasma, lo visibiliza ahí en el libro, y bueno, llevándolo a la actualidad, yo estoy tomando la otredad en la actualidad, en la contemporaneidad, perdón, y bueno, me estoy yendo por el tema de las subculturas, eh, porque yo identifico que en la actualidad hay ciertas subculturas que es vista como un otro, ¿no? Como una cultura inferior, una cultura peyorativa, y lo relaciono mucho con el sistema de consumo, ¿no? Y bueno, mi pregunta vendría a ser, ¿de qué manera la autoficción construye la otredad en la contemporaneidad, inspirada en el texto bíblico de Juan 8, del 1 al 11? Ok, ok, Josué. Espero que busques análisis de ese texto y ya mañana busca análisis del texto y ya mañana lo vemos. Ok, a ver, Eduardo, tienes 3 minutos para que expongas un poco tu texto. A ver, bueno, buenas. La obra que escogí es Seawall de Simon Stevens. Simon Stevens nació el 6 de febrero en 1971. Es uno de los dramaturgos británicos más premiados en las últimas décadas. Bueno, Seawall es una obra que en realidad se creó la obra para un teatro, para una especie de como festival de teatros en el Teatro Brush, pero en realidad para inspirarse en esta obra, él planteó una relación entre la realidad y la ficción. Y la idea que tuvo al escribirlo es por algo que él pensó. Es una característica que tiene Simon en sus obras y que también se basa mucho en el miedo. En la obra es el Alex, es el protagonista, está de vacaciones con su familia y de pronto él presencia cómo su hija se resbala desde lo alto de un acantilado y bueno, fallece su hija, ¿no? Lamentablemente. Por su parte, Simon, el autor, vive la misma experiencia de las vacaciones con su familia, pero al ver a sus hijos, obviamente ellos no mueren, gracias a Dios, pero él piensa, ¿qué pasa si ellos caerían, no? Y es de ahí que, como repito, parte del miedo, ¿no? De ahí que parte su texto. Bueno, y con respecto al el tema de que se encuentra en esta obra, se encuentra mucho la vida en pareja. ¿Por qué? Porque aquí el protagonista es ama demasiado a su mujer porque es dependiente de ella. O sea, como dice, hay una frase que él dice, soy como, todos dependemos de ella, todos somos a sus pies, menciona. Eh, la muerte y la pérdida, bueno, menciono la muerte de la hija, cómo él, en este proceso obviamente fallece su hija, trata de buscar una solución, pero al final de la obra no la consigue. Y problemas existenciales, bueno, a causa de,
También está el tema de la espiritualidad, que es un tema que mucho su mujer y su suegro son el que quieren ayudarlo a él a poder mejorar esta tragedia que él vive. Bueno, que en este caso ha sido Dios, eh, y que, bueno, por momentos, él sin saber qué hacer y cómo seguir adelante de esta tragedia, Simon lo que nos quiere es, como nos deja un final abierto, quiere decir cómo podemos ayudar a este sujeto, a este protagonista, Alex, eh, en cómo podríamos ayudarlo. Y bueno, una de las, digamos, de símbolos que que encuentro en esta obra y que el mismo autor nos menciona, es el tema de que Alex es un fotógrafo, pero no es porque el autor lo quiso decir y ya, lo puso y ya, sino que él menciona que Alex siempre toma momentos de su vida, como decirlo, enmarca cada momento feliz, lo enmarca, y como que vive en una especie de fotografía, pero que no es como que todo es felicidad, es que este sujeto vive en el presente nada más, o sea, vive sus momentos felices ahora, pero tiene como que, el autor nos menciona que tiene que seguir, eh, como que debe trascender en algo, como que en este caso en algo espiritual, porque es lo que nos ayuda a completarnos como humanos, que ahorita más adelante lo voy a explicar, que algo chico es que es por ello que mi eje de discurso es la dimensión espiritual del sujeto contemporáneo. Eh, bueno, en esta espiritualidad nos menciona es un camino que nosotros decidimos transitar y que encontramos respuestas trascendentes de, digamos, de para qué estamos hechos, qué significado tiene nuestra vida, nuestra existencia. Y no solamente lo podemos conseguir con alguien, como Dios, digamos, ¿no? También podemos buscarlo con uno mismo, internamente, con otra persona, o con alguien, una relación trascendental, un otro vital. Es la búsqueda de lo divino, de lo sagrado. Pues por ello que me ayuda un poco con Víctor Frank, que él utiliza el término de la logoterapia, que nos ayuda a, a, a que este sujeto tenga en perfección sus tres dimensiones, que todos van de la mano, que es la física, la espiritual, que es la más, él nos dice que es la más fundamental, y la psíquica. Sin ellas tres, no, no podemos, digamos, mejorar como humanos, tener nuestro propósito de vida. Y bueno, es por ello que también en el sujeto contemporáneo, que es lo que menciono en mi eje de discurso, es porque este sujeto eh, básicamente vive en un panorama devastador, siente temor sobre la posibilidad de morir, de perder a su familia, de quedarse en un mundo destrozado. Él no, este sujeto contemporáneo no sabe en qué creer, no sabe, no tiene ni idea, y tampoco como que le da importancia. Tiene una actitud provisional ante la existencia. ¿Qué quiere decir? Que vive solo en el presente y sin ningún proyecto o meta a seguir. Ok, Eh, Eduardo, eso. perdón que te pare acá. Ujú. Ojo, porque lo que has dicho del sujeto contemporáneo no dice nada. Es un sujeto que tiene miedo, es un sujeto que nada de por cuál es esa dimensión espiritual del sujeto. ¿Sí? Ujú. Acá te recomiendo que indagues cómo es ese sujeto contemporáneo, cuáles son sus características, cómo es esa influencia de ese entorno que hace que este sujeto busque de una espiritualidad, ¿sí? Porque ahí sigue una falencia muy fuerte en ese análisis,
¿sí? O sea, ya tú me dices desde la logoterapia, pero tienes que explicar cómo es ese sujeto contemporáneo. O sea, ¿por qué está buscando eh, de lo espiritual? Porque es, o sea, no puedes decir, es un sujeto que tiene miedo, que vive el presente, que vive cosas terribles, porque no sé qué hay, de qué me estás hablando, ¿sí? Muy general es eso. Entonces te pido que por favor argumentes mucho más esto del sujeto, no argumentes, no mucho más, que argumentes realmente con referentes que permitan comprender cuál es esa necesidad, porque el sujeto contemporáneo en la actualidad tiene una necesidad espiritual. Todavía no se entiende. Léete qué implica la condición posmoderna, qué implica el sujeto en la actualidad, qué es esa sociedad líquida, qué es esa sociedad transparente, para que desde ahí tú puedas indagar por qué la gente en la actualidad busca de lo espiritual y desde qué perspectivas lo está buscando. Te lo dejo para que lo busques mañana, para mañana. Mañana vamos a trabajar en clase. Me voy a tomar 2 minutos y empiezo a hacer la exposición de cómo tienen que hacer su planteamiento del problema. O sea, pues les voy a explicar cómo lo tienen que hacer, ¿ok? Ok. ¿Estás ahí, Diana, para que me permitas compartir pantalla, por favor? Para que me habilites compartir pantalla. Ahí en el Zoom, donde dice compartir pantalla, abajo. Ahí. Ya. Compartir ahí. pantalla. Varios. Sí, mira, Okay. sí, eso, diga varios. ¿Ya? Sí, está. Ok, estupendo. Bueno, voy a empezar. ¿Ya? ¿Ven el PPT? Ok, chicos. Entonces, esto es la tarea que tienen que hacer en su documento. Planteamiento del problema. Entonces, bueno, el planteamiento del problema es básicamente la descripción y la explicación de la situación problemática, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? La descripción tiene que ver con todo esto que ustedes han realizado desde el análisis de su texto seleccionado. Describen, digamos, de qué trata el texto, cuáles son los aspectos que se problematizan, también se puede, si es que es relevante, muy relevante, hablar de la estructura, ¿sí? Si es relevante para la situación problemática. Se describe y luego se explica. Entonces, ¿por qué yo identifico esos aspectos en el análisis y los relaciono con el eje de discurso, ¿no? Y el eje de discurso
qué relación, o sea, cómo lo voy relacionando, así como ustedes lo han acabado de hacer, cada uno explicándome cuál es el análisis de su texto y cómo llegan a formular el eje de discurso. De la misma manera se redacta el texto, ¿no? Describiendo primero el punto de partida, análisis de texto, estructura, contenido, aspectos problematizados y luego explicando la situación problemática que están planteando. Es decir, la situación problemática está relacionada directamente con el planteamiento del eje del discurso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy problematizando? Desde la actualidad estoy hablando de la explotación sexual de menores, o estoy hablando del individualismo del sujeto contemporáneo, o estoy hablando de las hiperrealidades, ¿no? O estoy hablando, ¿desde dónde estoy hablando? Entonces, explico esa situación problemática que yo estoy exponiendo, ¿ok? Ahora, la delimitación del tema. Entonces, esa delimitación está relacionada con lo que le explicaba Diana hace un rato. Si ustedes eligen en su eje de discurso, por ejemplo, el modelo hegemónico femenino o la violencia de género, tienes que delimitar, que era lo que varias veces le insistía a Daniela. Entonces, Daniela lo delimita en un espacio-tiempo que está relacionado directamente con el estado de emergencia, ¿sí? Entonces, aquí ya hay una delimitación para mirar diferentes aspectos de la violencia de género. Lo mismo que si, digamos, ustedes están viendo el abuso de poder, pero el abuso de poder ¿desde dónde? ¿Sí? Aquí hay que delimitar el tema y por eso en la explicación de la situación problemática se explica esa delimitación. Ahora, ¿cuáles son, digamos, el orden o cuál es la estructura, ¿sí?, del documento escrito? Este documento, ¿sí?, debe empezar explicando la selección y el análisis del texto, como lo dije y lo mencioné anteriormente, ¿sí? Posteriormente, hablando de los aspectos que ustedes han identificado, ¿sí?, y han problematizado a partir de ese análisis, y luego lo enlazan con el eje de discurso delimitado, ¿sí? Es decir, como le decía Diana, la indiferencia social es muy amplia, aquí tienes que delimitarlo, cuál es, ¿no? Entonces, delimitado quiere decir la explicación del mismo. Estoy hablando del individualismo, ¿desde dónde? ¿Sí? ¿A dónde lo estoy limitando? Ah, en el estado de emergencia, visto desde esta particularidad, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro esa delimitación, al igual que el eje de estructura formal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta estructura empieza con la selección y el análisis del texto, luego aspectos identificados y problematizados a partir del análisis del texto, luego cómo plantean y llegan al eje de discurso y luego cómo lo delimitan. Asimismo, establecen una relación entre ese eje de discurso con el eje de estructura formal y de la misma manera lo delimitan. ¿A qué me refiero? No es lo mismo decir, ya, yo estoy haciendo teatro multimedia y ¿qué estoy abordando del teatro multimedia? ¿Estoy abordando la intermedialidad? ¿O estoy abordando aspectos de la intermedialidad, la transmedialidad? ¿O qué estoy abordando desde la perspectiva del teatro multimedia como tema general? ¿Qué estoy tomando de allí? ¿Ah? Entonces aquí hay que empezar a delimitar, entonces estoy abordando desde el teatro multimedia, explico qué es el teatro multimedia y empiezo a exponer cuáles son sus variables y luego digo, yo estoy trabajando esto por esto, esto y esto, ¿no? Entonces, este es, digamos, el planteamiento del problema. La formulación del problema, que es parte de la tarea, básicamente es su pregunta de investigación, que ya ustedes la tienen. Como se pueden dar cuenta, esto que yo les estoy poniendo de tarea, o que en realidad es la tarea para la siguiente semana, es lo que ustedes han venido trabajando durante el ciclo anterior, que ha sido exponer todo su planteamiento del problema y su formulación, ¿sí? O sea, exponiéndola. La idea ahora es que ese discurso hablado lo trasladen a la expresión escrita para que ustedes puedan construir su plan de tesis. Entonces, la formulación del problema básicamente es la pregunta de investigación debidamente articulada. ¿Cómo se formula el problema de investigación? Voy a hacer acá
un recorderis. Se construye a partir de una pregunta que delimita la investigación. Era lo que les nombraba anteriormente, es importante que delimiten, esto ya lo hemos visto. Debe ser específica y no muy amplia. Las preguntas de investigación en artes escénicas son cualitativas y empiezan con ¿de qué manera o cómo? Esto ya lo hemos visto. No se utiliza en qué medida, no se utiliza cuáles y no se utiliza es posible porque dan respuestas a otro tipo de investigaciones o simplemente se limitan a un sí y a un no. En el caso de la investigación en artes escénicas se debe incluir el qué, el cómo y el dónde. Estos interrogantes se estructuran a través de los ejes de investigación, eje de discurso, eje de estructura formal. El eje de discurso es el aspecto de la realidad sobre el que me interesa hablar, ¿sí? En este caso, ya saben ustedes que sus ejes de discurso están íntimamente relacionados con temas sociales, políticos, económicos, culturales. Sociales pueden tomarse las perspectivas de género, pueden tomarse también las perspectivas de los medios de comunicación, ¿no? Políticos, también la corrupción, ¿no? Económicos. Entonces, fíjense que estos aspectos del eje de discurso están relacionados con estos temas. Por eso es importante abordar un poco los estudios culturales, porque desde allí podemos ver este tipo de aspectos, tanto sociales, políticos, económicos, como culturales. Este eje depende es manipulado o es afectado por el eje de estructura formal. Eso era, ¿recuerdan cuando yo les decía que el eje de estructura formal no se elegía arbitrariamente? Es porque el eje de estructura formal debe tener una relación íntima con el eje de discurso, en el sentido de que, de una u otra manera, el eje de discurso se constituye en el qué voy a decir frente a estos aspectos sociales, políticos, económicos o culturales, dependiendo la investigación de cada uno, con el cómo lo voy a decir. El cómo hace referencia al eje de estructura formal. ¿Cómo voy a hablar del individualismo a partir del uso de una determinada poética, estética o estilística? ¿Ya? ¿Cómo voy a hablar de la hiperrealidad a partir de una poética o de unos lenguajes poéticos, lenguajes escénicos poéticos, para hablar de estos temas, ¿no? Por eso es que tiene una relación. El eje de estructura formal es el aspecto de la práctica teatral que me interesa abordar relacionado con la actuación en este caso. Entonces acá vuelvo y digo, ya lo expliqué, que no se escoge arbitrariamente porque influye y afecta al eje de discurso. Y bueno, estas son las preguntas que nosotros habíamos trabajado desde Fundamentos, de qué manera la narrativa transmedia construye la liquidez en las relaciones interpersonales de la instalación Ser en el Cubo en la versión libre del monólogo El Salón del Chat, obra de Tus Deseos en Fragmentos de Ramón Grifero. Entonces, este sería como que, bueno, y quiero que miren esta otra pregunta que vamos a tomar como ejemplo. ¿De qué manera la autorreferencialidad construye la autoridad a partir de la chola del monólogo Aburre usted de las cholas de Hernando Cortés? Esto sería, digamos, a grandes rasgos el tema, digamos, como lo que tienen que hacer, ¿no? El orden, ¿no? Selección del tema, que es el orden que hemos venido trabajando. Y ahora vamos a mirar un par de ejemplos, ¿sí? Para que los tengan como referentes. Solo los pueden ver, no se los puedo dar, porque son ejemplos que pertenecen a otras personas y ustedes tienen que desarrollar su propio discurso. A ver. Entonces vamos a ver uno aquí. Este es de Beatriz, que ya varios lo han escuchado. Y entonces este planteamiento del problema, esta primera parte, porque no se ha desarrollado la segunda, pero si ustedes pueden ver, voy a leer algunos fragmentos para que sepan dónde están los cambios. Por ejemplo, empieza,
Mi plan de proyecto de investigación parte del análisis del monólogo Abuse usted de las cholas de la obra La ciudad de los reyes de Hernando Cortés, que aborda fundamentalmente el tema de la negación de la otredad del personaje protagónico de la chola en el contexto de la migración interna en el Perú de los años 60, donde muchas personas de origen andino son motivadas u obligadas a migrar a la ciudad capital de Lima, debido a las circunstancias económicas de carencia de oportunidades que afrontaban en aquel momento. El personaje cholo está atrapada de la chola, ¿no? Está atrapada dentro de una sucesión de eventos donde es despojada de su condición de ser humano y por lo tanto es privada de su capacidad de decisión sobre sí misma y sobre su propia vida, lo cual era característico de aquella época en la cual los migrantes eran víctimas constantes de diferentes tipos de abuso e injusticias. La chola y los diferentes personajes de la ciudad de los reyes son, según Hernando Cortés, el retrato de los diversos personajes que habitan y sobreviven en la ciudad. Así pues, Abuse usted de las cholas evidencia la situación de aquella migrante que sufre abusos de toda índole, como parte de un intento del autor de que sus personajes, conducta humana y sucesos sean recogidos de la realidad conocida por el autor. Las trabajadoras del hogar sufren de múltiples discriminaciones por parte de sus empleadores, que por lo general se vinculan con categorías sociales de género, raza y clase. La condición de ser mujeres las ubica en el esquema de las construcciones sociales que determinan qué es ser mujer y qué es ser varón. Así, la capacidad de las mujeres ha sido la excusa idónea para asignarle determinados roles y funciones como el cuidado de los niños, la limpieza de la casa, la preparación de alimentos. Bueno, aquí hace como una exposición, ¿no? O descripción. En el monólogo Abuse usted de las cholas específicamente, que es el contexto como referente que yo voy a tomar, el texto, perdón, porque en esta obra hay varios apartados que abordan otro tipo de temas. Entonces, ella aquí hace énfasis en que toma el monólogo, ¿no? Como referente, bueno, enfatiza en el conflicto que tienen los migrantes, en este caso las mujeres en busca de nuevas oportunidades que vienen del campo a la ciudad porque en su mayoría tienen que empezar trabajando como trabajadoras del hogar. Son discriminadas primero por el tipo de trabajo que realizan, porque el trabajo doméstico con frecuencia es subvalorado, devaluado, además de ser considerado como una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo. Es por esta razón que esta labor difícilmente se realiza por vocación, sino más bien ante una apremiante necesidad económica. Segundo, son discriminadas por su raza, porque las trabajadoras del hogar en su mayoría son migrantes campesinas y mestizas. Por el hecho que pertenecen a pueblos originarios andinos, son llamadas despectivamente como chola, natacha, muchacha, empleada, sirvienta, etc. Bueno, entonces acá está haciendo toda la explicación. Si se dieron cuenta, ha pasado por el argumento y está haciendo toda la explicación, ¿no? Entonces aquí está hablando, digamos, como es vista, ¿no? Esta sociedad que niega su raíz mestiza, termina atribuyendo a las trabajadoras del hogar una serie de características estereotipadas que son sucias, cochinas, torpes, ladronas, ignorantes. Así se desarrollan conductas para revertir estas supuestas características. Se las higieniza al darles platos, vasos y utensilios diferentes para las trabajadoras del hogar u otra comida para su consumo, un mandil blanco, y se evita que contaminen a la familia al restringirles espacios cotidianos como la mesa, el baño o el ingreso a la piscina o playas privadas. Existe el caso de una playa privada en Lima en la que se exhibe un cartel que señala prohibido que entren al mar perros y empleadas domésticas. Bueno, entonces acá en el tercero explica que son discriminadas por su lengua quechua. Bueno, sí, entonces dice, es discriminado y excluido de la vida social, es decir, en las escuelas, colegios, universidades, hospitales, delegaciones, ¿no? En el caso del trabajo doméstico, los empleadores prohíben a sus trabajadoras del hogar que se comuniquen en lengua quechua por temor a que los niños, hijos de los empleadores, puedan aprender a hablar quechua. Bueno, esto es otro argumento. Cuarto, son discriminadas por sus costumbres, por ejemplo, por la forma de vestir, afirman que son guachafos, serranos.
que no saben vestirse. También es asociado al pobre. En cuanto a la música, el huayno en un mundo donde no hay muchos prejuicios, y eso es por supuesto un reflejo de las estructuras del país. El racismo en el Perú va en todas las direcciones, como estas expresiones, música de cholos, indios, salvajes, en fin, todo sentido. Con respecto a las festividades rituales, son tachadas de brujería, chamanismo, llenos de espíritu maligno. En la actualidad, en el país, ya se están dando cuenta que después de explicar, empieza a relacionarlo con la actualidad, ¿no? Entonces habla en la actualidad, habla, digamos, de lo que está pasando, no lo voy a seguir leyendo, y luego acá sigue, la discriminación se vincula, entonces ya después de que explica en la actualidad cómo se ve este tipo de migración, ¿no? Y de las trabajadoras en estos espacios, empieza a hablar sobre su eje de discurso, fíjense cómo lo articula. La discriminación se vincula con el concepto de otredad. De esta manera, la variable dependiente, el eje de discurso antes se le llamaba variable dependiente, se constituiría como la otredad. La otredad es definida según Francisco Teodosiadis. Lo otro se presenta vestido de ciertas características que lo modifican en tanto que otro. Lo extraño, lo raro, lo atrayente, lo interesante, lo indiferente, lo temeroso, lo inquietante. Lo deseado, lo rechazado. De allí que se ha abordado desde múltiples ángulos. Entonces acá empieza a abordar un poco los conceptos que habría que desarrollarlos más, ¿sí? Aquí no hay mayor desarrollo porque esto fue un avance. De esta manera establezco una relación directa entre el monólogo y esto a partir de esa discriminación desde mi punto de vista de migrante, como migrante quechohablante que he tenido que pasar por estas situaciones de discriminación, de rechazo al otro. Indago en el concepto de autorreferencialidad para construir la otredad. Entonces habla del autorreferencial y lo enlaza porque comenta que va a hablar desde su propio discurso, ¿no? Entonces, esto sería a grandes rasgos, digamos, una estructura, ¿sí? Que es la que ustedes tienen que presentar. ¿Más o menos clara? Claro. O sea, creo que es algo que ustedes han estado realizando todo este tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo. A ver. El límite es 3 hojas, ¿verdad? Para presentar el... Lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar a 3 páginas y media. Ya. Sí, 3 páginas y media, casi 4. Porque si se dan cuenta, el análisis debe ser un poco exhaustivo. Recuerden que ustedes lo tienen que leer en su sesión particular y en la misma sesión yo voy a hacer las correcciones. ¿Ya? Es decir, tienen que hacer el ejercicio de leer. Es como si expusieran su planteamiento de todo lo que me hace. La diferencia es que me lo van a leer y de frente yo hago correcciones a nivel de la ortografía, la gramática. También para que no tengan excusa de que tienen que hacer exposición, escrito y muestra práctica. Entonces, voy a verlo escrito en la clase, pero lo escrito hace referencia al planteamiento del problema, solo que no lo exponen, sino lo leen, ¿sí? Como un documento que va a formar parte de uno de los ítems de su plan de tesis. ¿Alguna otra pregunta? Y, profesora, igual el documento lo tendremos que enviar, o sea, se lo leemos, sí, pero después se lo enviamos por la plataforma o Lo tiene ya que no es subir necesario. lo tiene que subir a su tarea para que yo les pueda poner la Ya. nota. O sea, Con las correcciones que ustedes nos va a tienen, hacer, perdón, con las ustedes lo correcciones tienen que nos que va a hacer. subir. No, ojo chicos, esas correcciones, yo les voy a hacer correcciones en la clase, es ya la entrega de la tarea. O sea, ya ustedes me están leyendo, yo evalúo sobre lo que vea ese día en la clase. ¿Sí? Y ahí yo evalúo sobre eso. Y digo, mira, la redacción está floja o está muy bien articulado esto, pero falta aquello. De ahí saco la nota, les pongo nota. Yo les voy a decir que tienen que profundizar, que falta desarrollar para que ustedes lo arreglen, porque al final del curso me tienen que entregar el documento con todas las correcciones que yo les haya pedido, ¿sí? Entonces, como el curso está así, semana a semana, yo voy a ver una parte del plan de tesis.
Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta las correcciones e indicaciones que yo les dé en la primera tarea para que ustedes corrijan y cuando entreguen todo el documento estén integradas esas correcciones. Aquí, chicos, no lo vamos a poder ver semana a semana, como lo otro, porque la siguiente semana vamos a ver marco teórico, ¿ya? Y es una forma como de acompañarles a ustedes el proceso de estructuración del plan de tesis, por las circunstancias, porque es a distancia, ¿ya? Entonces, donde tienen que sustentar teóricamente, hacer su exposición, es en el examen parcial y en el examen final. Ahí tienen que sustentar con exposición, así con utilizando una herramienta digital para exponer estupenda. Y en la parte final, en el examen final, me entregan documento. Sustentan y muestra práctica. Ahí sí muestran todo. En el parcial va a ser sustentación teórica y sustentación práctica, ¿sí? Pero las tareas van a ser evaluadas sobre el documento parte por parte. Así va a ser, Gabriela. Entonces, ese día, tú subes tu documento a la tarea para que yo pueda poner la nota. Porque si no suben ustedes, ponen algo, no les puedo subir la nota, ¿sí? Digamos, por eso estamos haciendo estas clases previas para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y lo puedan subir y corregir. Entonces, por ejemplo, los que estén atrasados por cambio de obras, por cambio de ejes, tienen que acelerar el tema, porque ya, digamos, ya aquí tienen que tener unas determinadas competencias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra, tenía una... Perdón. Ay, se escucha mucho. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Sí, maestra, ya. A ver, habla Franci y luego Daniela mientras pasa el ruido. Vamos, a ver, Franci. Sí, mi duda era para la siguiente clase, las 3 hojas mínimas, no, casi 3 y media, y también se va a presentar la práctica, un avance de la práctica de laboratorio, o solamente subir el documento. Mira, Franci, yo te voy a decir, te repito la tarea. Es para la otra semana. Tú tienes que entrar al Q10, tienes que hacer el ejercicio de entrar constantemente al Q10, lee las indicaciones, en la tarea está muy bien explicado, ¿sí? Dice qué tienen que subir, bueno, yo les voy a aumentar las páginas, y dice tanto la tarea del documento como la tarea de la práctica. Dice los criterios, dice todo lo que voy a evaluar. En la exposición que yo hice ayer de bienvenida al curso les dije cómo iba a ser. El día jueves, que es el día que es la asesoría particular de cada uno, entregan las tareas. ¿Ya? El link de YouTube que ustedes, donde van a colgar el video para que lo veamos, lo deben subir a la tarea. Pueden hacerlo unos minutos antes de su sesión particular, tanto el documento teórico como el link de su práctica. En la clase yo lo veo, evalúo ahí. No lo pueden subir después, no voy a evaluar después. Entonces te recomiendo que leas en el Q10 ese tema. Todos los jueves tú vas a mostrar tus tareas. Me las entregas en vivo. Es decir, subes el link al chat, todos le damos clic al link, entramos a YouTube, vemos tu video y luego regresamos y me expones, me lees el documento de 3 páginas o 3 páginas y media de tu planteamiento del problema en la clase. ¿Por qué? Porque el planteamiento va a estar relacionado con lo que yo estoy viendo en la parte práctica, ¿sí? Entonces doy feedback de si hay articulación entre los ejes, entre la teoría y la práctica, si están evidenciando los aspectos del eje de discurso, del eje de estructura formal. Ahí lo hago directamente, lo hago de manera cualitativa, directo, sincrónico. Y en la rúbrica ya es el puntaje cuantitativo. Así es. ¿Ok?
Maestra, ahora sí, una cosita súper chiquita para no confundirme. Esto, lo de la práctica, valga la redundancia que estamos tocando sobre lo del análisis del texto y la obra, ¿tiene que verse algo de la obra o algo como que estructurado de la obra en la práctica, o netamente nos basamos a la descripción y la explicación sobre la problemática? O sea, en el planteamiento, fíjense que el planteamiento del problema, en el planteamiento ustedes están planteando el problema, valga la redundancia, la descripción y la explicación. O sea, lo están planteando porque se supone que eso se va a desarrollar en una puesta en escena. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando del teatro testimonial, cuando explique el eje de estructura formal, tengo que decir, en cuanto al eje de estructura formal, abordaré el teatro testimonial porque me permite abordar debido a sus características tal y tal cosa. Cuando tú hablas de las características, de los aspectos que estás usando, yo me voy a dar cuenta si de verdad los estás aplicando en la práctica como lo estás señalando. Por eso yo les decía, ¿qué es el teatro testimonial? ¿Cuál es su proceso? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes están tomando de él? ¿Ya? Y o sea, eso ustedes no menciona, bueno, no tiene que verse en la práctica nada del análisis de la obra o algo de la obra, o eso es lo no que entiendo, me confunde. o sea, que se vea en la práctica, o sea, en tu propuesta práctica. Ajá. Lo que O pasa sea, es que tú en la práctica puedes hacerlo como quieras. O sea, por ejemplo, si tú en la práctica quieres coger algunos textos de tu obra o del personaje, lo puedes usar. Puedes integrarlos con otros, con testimonios, lo puedes usar. Pero tienes que tener en cuenta cómo es ese procedimiento del teatro testimonial para que lo uses en tu práctica. ¿Sí? Ya, Es maestra. eso. Gracias. Ok. Igual anoten sus preguntas, todo lo que entre hoy y mañana, dudas, preguntas tengan, porque voy a responderlas y vamos a hacer un ejercicio mañana. ¿Qué otra pregunta tienen? Preguntas, dudas. Franci, ¿te quedó claro más o menos? Te recomiendo que estés muy atenta al quiz. Sí, sí, maestra. Tú todos los jueves te vas a presentar. Sí, ella ¿qué turno está? ¿Qué turno tienes? O sea, Sí, los eres primera, jueves, segunda, hoy día. pero primera, segunda, tercera. Penúltima soy. Ok, entonces tú te vas a Soy presentar el penúltima. jueves entre 3:45 y 5:15. ¿Ya? Claro, en la segunda. Sí. Ya, Tienes que maestra. estar puntual, ¿sí? Porque hay otros compañeros que están esperando y no pueden pasarse del tiempo. No pueden, porque el otro compañero que sigue se queda sin exponer. Entonces se corta si no han preparado. Por eso preparen, lean, entrénense en leer, de paso en voz alta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, A ver, Diego, dime. no, sin más que preguntar, lo que pasa es que me ha llegado un correo de la escuela sobre el turno, sobre lo del turno, y bueno, me estoy comunicando, le estoy enviando un correo a usted a través del correo institucional. Me comunico con usted para ver cómo defino eso, ¿ok? Ya, sí, Diego. Lo que pasa es que Jaisen me comentó y yo tuve que comunicarle, y entonces igual yo mandé un correo pidiendo que me dejaran esta distribución así, o sea, que no cambiaran, porque digamos la distribución me favorece y los favorece a ustedes porque están equilibrados entre la tarde y la mañana. Si en la mañana también hay 10, aquí hay 10, bueno, 11, pero digamos está equilibrado. Si se me van más hacia un lado, pues yo estaba también, eso en mi carta he dicho que por favor no me muevan la gente así, o sea, que no me los cambien, por si acaso, ¿no? Ya si quieres luego me escribes al WhatsApp, por favor. Ya, ok, por WhatsApp entonces le escribo. Sí, o por el correo institucional, sí, ya digamos es algo ya más formal, pero por el WhatsApp me puedes escribir qué específicamente pasa, ¿ya? Ok, yo le escribo entonces, gracias. Ok, Diego, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Verdad, profesora? Esto del texto que nos ha dejado de Dubati de filosofía del teatro,
¿eso solamente lo mandamos virtual o también va a haber una, o los viernes los vamos a tocar el tema? A ver, eso lo expliqué en el video. En el foro, hay un foro que está dedicado. Ah, solo por el foro. Escúchame, en el foro tienes que intervenir teniendo en cuenta esto. El próximo viernes vamos a tocar el tema del texto, ¿vale? En la clase. Entonces, como ya para ese día supongo que ya debe estar leído todo. ¿Sí? Por eso el martes ya les dije que no lo íbamos a ver mañana, sino el próximo viernes, para que tengan más tiempo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Están bien? ¿Todo está bien? Sí, maestra, me dijo al finalizar de explicar mi análisis, me dijo que para mañana traer análisis, o sea, traer no recuerdo bien cómo me dijo, pero Yo no, o sea, ojo, yo esto lo dije en la primera sesión. Chicos, revisen sus análisis y miren qué otros autores han analizado esos textos que ustedes están tomando. ¿Para qué? Para ver si hay elementos sobre los que ustedes pueden reafirmar o argumentar o sostener también lo que ustedes están analizando de su texto. ¿Ya? Siempre es importante saber si otro ha pensado o tiene esta misma referencia frente a cómo yo estoy analizando el texto. ¿Ya? No es una tarea, no lo voy a evaluar, pero cuando ustedes expongan estado de la cuestión, cuando ustedes analicen, si ustedes no argumentan cosas, pues yo digo, no hicieron la tarea de revisar los otros análisis. O sea, mire chicos, las tareas y los foros son lo que voy a evaluar. Todo esto que hacemos son ejercicios para ayudarles con su proceso de indagación, ¿sí? En cuanto a referentes que les ayude a aclararse sus temas y problemas de investigación, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que no miren todo como que la tarea, la profe dejó porque no son tareas, o sea, ustedes están en un curso donde ustedes son investigadores de su propia creación, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que asumir esa posición de que ustedes están dirigiendo, actuando, pensándolo. Aunque ustedes no tengan mucha experiencia, están en ese proceso y hay que hacerlo, porque si no se hace, pues no se gana experiencia. Pero como tal, asúmanlo así. Saquen su tiempo para dedicárselo al curso, porque si no lo hacen, no les va a servir de nada, y se los digo, porque se evidencia que no avanzan, se evidencia que no queda en evidencia que no ajustan temas, y entonces eso se convierte en un problema. ¿Ok? Entonces, revísalo y trabaja. Igual mañana vamos a profundizar en otros temas. Mañana voy a traer otro ejemplo, que quiero que lo analicemos. ¿Ya? Ahora, estos ejemplos son de sus compañeros de otros ciclos. Ojo, son solo ejemplos para que ustedes miren las estructuras, ¿sí? Cómo es que hay que desarrollar. Lo hago así porque desafortunadamente no puedo pedirles un documento semana a semana por el tiempo. Y si no, no podemos avanzar en explicación de marco teórico ni en la parte práctica. Sí, es el tiempo, ¿ya? Y porque están en montaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, entonces nos vemos mañana a las 2:15 en el Q10. ¿Ya? Bueno, y no se les olvide, para la clase los quiero sentados, los quiero atentos, ¿sí? Como les digo, monten el simulacro si es que les cuesta, pero por favor, que yo los vea en actitud de la clase. Ha sido un gusto verlos, entonces los veo mañana.
por favor, revisen sus problemas de investigación, sus planteamientos, y mañana respondo las preguntas, dudas que ustedes tengan, perdón. Y analizamos otro ejemplo, ¿sí? Para que lo puedan estructurar. ¿Ya? Ya. Bueno, chicos, entonces los vemos. Diana, si puedes, esto lo subes a YouTube para que les des el link y ellos puedan revisar si tienen dudas. Gracias, chicos, los veo mañana. Un abrazo, cuídense. Gracias, Chao. maestra. Cuídese. Chao.